se lo entrena en el manejo del autorregistro, de la autoobservación y lo hace, ¿verdad? Entonces, mayormente se puede ir a levantar la línea de base con el análisis funcional y con un diseño de autoobservación y autorregistro en donde él tiene que marcar, por ejemplo, la frecuencia o la duración o el número, por ejemplo, el número de horas que practica un instrumento o el número de horas que estudia o el número de consumo de calorías, todo eso se puede registrar. La frecuencia en la que se emite fundamentalmente la conducta blanco, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, chicos, es preparativo para un paso muy importante, que es la definición operacional del blanco. Esa es la primera fórmula y hoy creo que Nati y Julia, no sé si no le pasaron todavía el mensaje al grupo, en la plataforma, chicos, van a encontrar unas guías con las fórmulas. Tenemos 4 fórmulas por desarrollar aquí en este trabajo. La primera es la definición operacional del blanco, de la conducta blanco. Después tenemos la definición operacional de la variable independiente y luego tenemos el objetivo terapéutico o aplicado y el objetivo científico. Todas esas son fórmulas. Entonces, la primera fórmula puede ser que ya estemos en la sesión 2 de la línea de base. Supónganse que en la primera hicimos ficha, motivo, breve historia del problema, empezamos a armar nuestro análisis funcional, pero en la sesión 2 retomamos el análisis funcional y hacemos también la definición operacional, que es una fórmula, ¿verdad? Entonces, esa fórmula se compone de la identificación de la variable. Para eso, cuando yo digo identificación de la variable, ustedes tienen que escribir variable dependiente. Eso es identificar. ¿Sí? Variable dependiente, 2 puntos. Siguiente paso, yo tengo que nombrarle. Tengo que ponerle un nombre propio a mi variable dependiente, ¿sí? En este caso, encabeza el nombre lo que ya en el título las compañeras pusieron, el parámetro. Todas las conductas acá se dan o por exceso o por déficit. Ellas pusieron exceso de manifestaciones psicofisiológicas, si mal no recuerdo. Entonces, yo puse variable dependiente, 2 puntos, y comienza el nombre de mi variable dependiente. Y ahí va a decir exceso de manifestaciones psicofisiológicas. 2 puntos. Ahí comienza la fórmula. ¿Y qué va a decir la fórmula? La fórmula va a decir algo así como, se entiende como una línea de base de tasa operante de frecuencia XX e intensidad XX de manifestaciones psicofisiológicas evaluadas durante 5 o 7 días, ahí tienen que marcar la cantidad de días que le van a pasar, por autoobservación y autorregistro de frecuencia e intensidad. Ahí termina la fórmula. Básicamente, esa es una fórmula que tienen que
construirla ustedes, ¿verdad? La fórmula está, o sea que hay que completarla más que construirla, que tiene esa forma de presentar la definición operacional de la conducta blanco, ¿sí? A partir de ahí, chicos, cuando ya consensué y ya definí, ¿sí? Eh, la conducta que va a ser objeto de trabajo terapéutico, eso es la conducta blanco, em, tenemos nosotros que indicarle al paciente cómo va a ser su línea de base. Esa definición le está indicando a él qué tiene que registrar, cómo tiene que registrar y sobre qué va a registrar. Es decir, no es cualquier conducta blanco. Ya consensuamos en que él va a registrar todas las veces que se presentan esas manifestaciones psicofisiológicas por las que él viene a consultar. Esas manifestaciones psicofisiológicas pueden abrir un paréntesis y ponerlas allí. Puede ser taquicardia, mm, dificultad para respirar, tensión muscular en alguna parte del cuerpo, eh, sensaciones gastrointestinales. O sea, esas manifestaciones psicofisiológicas nos la da el paciente. Nos va diciendo qué es lo que se da por exceso cuando él tiene esas manifestaciones, ¿verdad? Bueno, sí, Diana. Profe, ¿podrías volver a repetir la fórmula, por favor? Así vuelvo a anotar, porque se Tú me no cortó. sufras, se está grabando, Ah, bueno. así que van a tener la grabación, ¿verdad? Gracias, profe. No hay problema. Se está grabando, ¿verdad, niñas? Julia y Nati. Hello. Profe, Sí, se está grabando, ¿verdad? sí se está grabando, claro que sí. Ok, entonces no hay Esta problema. misma noche alzo a la plataforma, profe. Ok. O sea que no va a haber pretexto para ninguno de los otros grupos del 2 al 6 para que no hagan sus avances. Para la próxima clase, todos con avance a la clase. Creo que la clase que viene es presencial, ¿verdad? Que saben. Sí, profe, presenciales. Muy bien, entonces vamos a tener 6 grupos con avances ahí, ¿ok? Bueno, esto va a ser un proceso, chicos. No. Quiero que miren, ¿alguien puede ayudarme y mirar cuándo comienza el examen final con la presentación del grupo 1 que está acá? ¿Qué fecha les toca a ustedes? A nosotros creo que nos toca en agosto, pero no recuerdo si es el primer viernes o el segundo viernes de agosto. Bueno, esas fechas son importantes que registren, ¿verdad? Cada grupo. El grupo 1 está perfecto que esté ya en carrera porque es el primero que va a debutar. Después en fecha le sigue el siguiente viernes el grupo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pero todos vamos a trabajar al unísono, chicos. Estos tutoriales, vuelvo a decir, es para los 6 grupos. No importa que sea el grupo 1 el que esté en pantalla, ¿ok? Bien, entonces, estamos en una sesión 2 de línea de base en donde el paciente se va a ir con ese autorregistro para autoobservarse y registrar. Ese es un instrumento que ustedes lo tienen que construir a la medida de la necesidad del paciente, ¿sí? Es un registro sencillo, sin mucha complicación. Tiene los días que le va a tocar registrar, ¿verdad? Si le va a tocar registrar, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y columnas preparadas para que ponga el número de la frecuencia con la que le pasa o el numerito del 1 al 5, por ejemplo, de la intensidad en la que se da la conducta blanco, ¿ok? Pero esa definición que recién dimos de la conducta de exceso de manifestaciones psicofisiológicas
Eso hay que explicarle al cliente para que sepa exactamente qué es lo que él va a registrar. Mientras, chicos, el análisis funcional es otro instrumento que él va a llevar. Y acá, ese análisis funcional es un cuadro con 3 columnas. La primera va a llevar allá arriba el nombre de antecedentes. El segundo cajón va a llevar la conducta blanco. Y la tercera columna lleva consecuencias. Entonces, en el primer cuadrante de antecedentes, yo voy a poner evento de escenario. En el libro de Kasdin identifica 2 tipos de antecedentes: el evento escenario y los eventos estímulo. Ese tema a ustedes ya les tocó en el examen. ¿Por ahí alguien se acuerda qué es evento de escenario y qué es evento estímulo? ¿Alguien se acuerda de lo que estudió hace una semana que dimos el examen, chicos? Así que si no se acuerdan, parece que no aprendimos. ¿Nadie se acuerda de qué era el evento escenario, Kasdin? Capítulo 3. Profe, el evento escenario no era esos eventos que a una persona le sucede cuando era niño, pero no es que interfiere directamente en la conducta actual, pero son cosas que van preparando para que se manifieste en algún momento. Creo que era así. A ver, ¿quién da más? No, ponerle tibio. La primera manifestación de tu conducta blanco sería en nuestro idioma. Entonces, es un evento histórico, es un evento que el paciente trae cuando cuenta el motivo de consulta y hace la breve historia, ¿verdad? Eso está sucediendo en la primera sesión de línea de base y él cuenta cuándo le pasó por primera vez, en qué circunstancias, con quién estaba, cómo fue, ¿verdad? Ese es el evento de escenario. El evento histórico en el cual el paciente asocia que fue la primera vez que le dio la conducta blanco, la primera vez que se manifestó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En ese primer cuadrante escribimos brevemente qué fue el evento de escenario. Es decir, un relato cortito, ¿no, chicos? Una historia larga. En el siguiente cajón de al lado ponemos las manifestaciones de la conducta blanco. ¿Qué le pasó ese día? ¿Qué manifestaciones psicofisiológicas tuvo? ¿Qué malestares? Lo que sea que él exprese. Entonces anotamos en el siguiente cajón. Y en el tercer cajón, que tiene por título consecuencias, dividimos el cajón en 2. El de arriba es consecuencias intrínsecas y el de abajo extrínsecas. ¿Por qué? Porque las consecuencias intrínsecas son aquellas que recién mencioné, se aplica el mismo sujeto a sí mismo. Y las extrínsecas son las que otros nos aplican, ¿sí? Me dije a mí misma que qué mal me porté, que no tuvo que haber sido así. Me dije a mí mismo que qué bárbaro, qué tontería hice, ¿verdad? Esas son consecuencias intrínsecas, ¿sí, Scarlett? Permiso, profe. En estos cuadrantes debemos completar con las palabras del cliente o En nosotros general, reelaboramos. ustedes pueden hacer una elaboración porque ese es un espacio en el que no vamos a tener mucho. Donde nosotros recogemos el insumo en el lenguaje del paciente, en el motivo de consulta. y en la breve historia del relato que él está haciendo. Allí vos podés poner tal cual te lo dice él, pero ahí en ese cuadrante
para el espacio que vas a tener, va a ser una elaboración, ¿verdad? Breve, de cuál es el evento que él asocia con el inicio de todo esto, ¿verdad? Eso sería. Entonces, el último cuadrante tiene que ver con las consecuencias intrínsecas y extrínsecas. Una vez que yo tengo eso, chicos, eso forma parte del análisis funcional. Lo que va a seguir para abajo, en otro cajón, igualmente las tres cosas van a ir en, empieza mi línea de base. Y el primer cajoncito debajo del evento de escenario va a ser el evento estímulo. Evento estímulo, a diferencia del evento de escenario, es el evento actual con el que el paciente asocia de vuelta la presentación de la conducta blanca. Entonces, eso él va a llevar ese cuadro que llamamos análisis funcional, él lleva como instrumento también para registrar, porque va a tener que poner ahí día 1, que es su día 1 de línea de base, y va a tener que anotar allí el evento estímulo que desencadena o que está asociado con la conducta blanco que vamos a volver a escribir ya como definición operacional, ¿verdad? Ya como manifestación psicofisiológica, ¿verdad? En la columna 2 y en la tercera columna vamos a poner las consecuencias intrínsecas y extrínsecas. Y así sucesivamente. Día 2 de línea de base, la misma cosa. Voy a poner el evento estímulo, al lado la conducta blanco, en la tercera las consecuencias. En el día 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de días que yo le mandé a hacer a ese paciente su registro de línea de base. ¿Ok? Entonces, él se va. Supónganse que esa es la sesión 2. Se va entrenado para usar ambos instrumentos, la autoobservación y el autorregistro, y por el otro lado, el análisis funcional, ¿verdad? Se va por espacio de 5 o 7 días, registra su línea de base y viene a una tercera sesión con los datos. Esos datos se bajan a una figura que va a ser la figura 1, que va a ser la figura de nuestra línea de base y que va a representar como una suerte de radiografía de lo que le pasó o de lo que él registró que le pasó. ¿Sí? ¿Qué se espera en esa línea de base? En esa línea de base yo espero unos datos que, si bien al principio pueden tener subes y bajas, ¿verdad? Oscilaciones en el puntaje, terminen en meseta, terminen estabilizándose. ¿Qué significa meseta? Meseta significa 3 puntos de evaluación en una línea de base con el mismo valor. Si las compañeras van a inventar eso, vamos a tener posiblemente un autorregistro con 3 puntajes de un valor de 7 o de 8 o de 9 o de 10 en 3 días consecutivos. Eso es una meseta. Y ahí se recomendaría cortar la línea de base. Si no mesetamos la conducta blanco, es difícil poder luego establecer el objetivo, porque yo necesito que la conducta se quede quieta, se estabilice de alguna manera. ¿Verdad? Para poder saber si es un exceso, entonces mi objetivo a fijar va a ser un decremento. Y si es un déficit, mi objetivo va a ser elevar esa conducta, o sea, incrementarla. Bien. Esto, chicos, equivale al desarrollo de la línea de base. Me están faltando los lineamientos y con esos elementos se construye esta fase A1 que puede tener 3, 4 sesiones en las que se va a desarrollar básicamente todo esto que estuve mencionando, ¿verdad?
Está terminantemente prohibido hablar de tratamiento. Estoy en línea de base, no tengo que confundir, no tengo que contaminar, no tengo que crear confusión. El paciente tiene que entender que estamos en una fase de levantamiento de datos como si fuera una investigación y esa medición tiene que ser lo más objetiva posible, ¿verdad? No tiene que estar contaminada por ningún factor de cambio. Entonces, eso es lo que acontece en esta primera fase A1. Y así vamos a ir fase por fase, chicos, desarrollando la guía. Ustedes tienen una guía y esto que yo estoy diciendo está anotado ahí en la guía, apartado por apartado, que compone la fase A1 con estos elementos que estuvimos trabajando. Después va a venir la fase B1, vamos a insertar el concepto otra vez de lo que es fase B1 y vamos a desarrollar sesiones en continuidad. Si yo terminé en la 4, acá voy a empezar en la 5. Y así sucesivamente voy a desarrollar las sesiones de la fase B1, donde ya va a haber objetivo terapéutico, objetivo científico y definición operacional de mi tratamiento, de mi técnica, ¿sí? Y las sesiones donde yo observe cómo se implementa esta técnica en su procedimiento, cómo hago para que el paciente aplique los pasos terapéuticos para relajarse profundamente, ¿sí? O desensibilizarse o hacer alguna reestructuración cognitiva. Eso va a depender de la técnica, ¿ok? Bueno, yo creo que por hoy es mucha información. No sé si hay preguntas que me quieran hacer, Profe, pero sí, señor. yo tengo una duda, no entendí lo de la meseta y la línea de base. En Ujú. la vida real, ¿cómo ocurre eso? ¿Acaso el paciente no puede venir con con un quilombo así que primero es 5, después de 10, después de 5, después de 10? O sea, sí o sí Obvio, tiene que estabilizarse eso. claro, porque si no, vos no vas a poder establecer si es exceso, si es déficit y si cómo vas a programar tu objetivo terapéutico, ¿sí? El autorregistro va a tener un gráfico, digamos, va a tener un desenvolvimiento conforme los datos que reporte el paciente. No sabemos si va a tener tantos altibajos o por el contrario, siempre él se va a calificar con la misma frecuencia o con la misma intensidad. Eso puede tener cierto grado de variabilidad, pero lo que se espera es que durante la línea de base, y si vos lees el capítulo de Kasdin, el 4, te va a decir, y también en el capítulo de evaluación, el capítulo 3 te va a decir que es necesario que la conducta guarde cierta estabilidad para iniciar el tratamiento. Eso no siempre sucede, hay excepciones, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es posible que la conducta guarde cierta consistencia y los parámetros que estamos registrando tengan valores que se vayan estabilizando. Y a eso se le llama meseta, ¿verdad? Es una línea recta, ¿verdad? Con valores semejantes en 3 días. Es decir, es como si tú te estuvieras tomando la temperatura y el primer día tuviste 37 grados de fiebre, el segundo día también tu fiebre fue de 37 y el tercer día también fue de 37, ¿sí? Esa línea de punto al unirse hace una línea horizontal, ¿verdad? A eso se le llama meseta. Y ahí se recomienda cortar. Esto que vos consultás es real. Hay veces que el paciente viene en sube y baja y no es muy fácil estabilizarlo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se consigue, ¿sí?
Ok, profe. Y una consulta. Entonces, por conveniencia, nosotros vamos a decir que se estabilizó tal día y tal día y entonces ese fijamos, ¿verdad? Claro, acá la ventaja es que vos no estás frente a un caso real, es un caso que vos estás construyendo. Entonces la recomendación es no la hagan difícil, porque es un ejercicio pedagógico, es un ejercicio en el que nosotros privilegiamos que ustedes aprendan el modelo, porque si no, esto sería otra cosa. Si nosotros tuviéramos que plantarnos en un consultorio o en una cámara de Gesell, esta situación sería de otro nivel, ¿sí? La idea es de que ustedes avancen en el conocimiento del modelo y sus elementos con un caso inventado, ¿verdad? Con un caso ficticio. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Le felicito de nuevo al grupo 1 porque eso es lo que yo espero, chicos, que ustedes se adelanten. Aunque no sepan muy bien lo que estamos haciendo todavía, pero traigan sus avances porque tutoría sobre material inexistente no existe. Es decir, el tutor trabaja sobre algún contenido de avance que el tesista, que el que está haciendo el trabajo, presenta para su corrección, ¿ok? Para su mejoramiento. Pero es importante que ustedes vayan desarrollando, que conozcan la técnica y vayan viendo, por ejemplo, cuántas sesiones van a hacer de entrenamiento de la técnica, ¿verdad? Después vamos a entrar en fase de retirada, fase de reversión. Después vamos a volver a implementar el tratamiento, ¿sí? ¿Quién está preguntando? ¿Quién? Sí, profe, yo quería consultarte. Sobre el punto, ¿el próximo viernes le correspondería de nuevo al grupo 1 o ya podemos ver? No, oye, esta es la ley de la selva. Ah, ya, el que está nomás ya puede presentar. El que está presto, pero como yo digo, yo lo que quiero que creen, entre todos los grupos se cree la conciencia de que estos avances que hoy dimos con el grupo 1 se aplican perfectamente al grupo 2, al grupo 3 y 4. Es decir, yo no quiero ir el próximo viernes y encontrarme que estamos en la carátula. ¿Se entiende? Yo quisiera ver que están en esta misma posición que el grupo 1, porque esto va a ser igual, solamente va a cambiar tu blanco o tu técnica, pero los pasos metodológicos que nosotros vamos a dar son idénticos. Entonces, no hay razón para que el resto del grupo diga, ah, yo no tuve tutoría, por eso mi avance está en blanco. ¿Sí? Hay que avanzar. Profe, ¿Sí? profe, nosotros somos del grupo 2, o sea, yo y mi grupo y yo. Y podemos presentar si es que quieres ver nuestro trabajo, si es que tenés tiempo todavía. Estoy preparándome mientras que hablo porque tengo que partir. Ustedes saben que yo tengo actividad en la católica también. Y así como el viernes pasado me quedé, porque tuve que pedir permiso en la católica para no llegar porque tenía que calificar y terminar con mi equipo todo lo que era el examen. Hoy no puedo llegar tarde. Entonces ya me tengo que poner en camino. Pero ustedes se lo pueden presentar a Julia, a Natalia, que ellas van a darle orientaciones, si no las mismas que las mías, luego veremos y haremos las correcciones o adaptaciones pertinentes. ¿Ok? ¿Quieren presentar? Pueden hacerlo, todavía estoy por acá.
Profe, consulta. Para las siguientes clases, entonces nosotros va a ser más similar a al trabajo que hicimos hoy. Los grupos vamos a estar presentando nuestros avances tanto a vos como a la clase, entonces es para todos El aprendizaje es entre el todos. aprendizaje. Así mismo. Y las tutorías grupales benefician a los 6 grupos. Como digo, los pasos que vamos a dar, guardando la distancia del blanco y de la técnica, van a ser los mismos. Entonces, Ya, genial, profe. tienen que venir con computadora, con su Word de avance y avanzamos. Ese es el juego que vamos a estar aplicando. A ver, ese es el grupo 2. Sí, profe. ¿Cómo le rotularon a su caso? De sensibilización sistemática aplicada a conductas de evitación canina de un adolescente. Ah, es fobia a los perros. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Si estuvieron siguiendo las pautas de la carátula anterior, esa carátula debe estar check. ¿O tienen alguna duda sobre la carátula? No, de la carátula ninguna, profe, porque eso ya estábamos luego ya armando con los criterios que estabas dando en clase. Algunas correcciones nos faltaron que ya no estuviste dando. Ok, genial. Entonces, vamos después de eso, tienen índice. Vayan poniendo los rótulos, porque de eso se trata, chicos. Aunque el cajón esté vacío, por lo menos tiene que estar el título. Tienen índice, después tienen resumen, tienen abstract. El resumen tiene sus palabras clave, ¿verdad? Y entramos en el primer apartado, que ya habrán oído, tiene que volver a llamarse de la misma manera que la carátula. Esa es la introducción. Allí el primer apartado habla de que este es requisito para examen final. Y luego presentan la metodología que va a desarrollar este caso clínico, que es un caso que se ciñe por una metodología científica, y luego ya entramos en la presentación de la técnica que nos tocó. Y ahí ustedes tienen mucha tela que desarrollar. La de sensibilización sistemática es una técnica pionera, históricamente fue de las más validadas científicamente hablando, ¿verdad? Entonces, hacer un breve recorrido histórico, luego presentar la técnica en sí con sus modalidades. Es decir, ahí hay una buena cantidad de contenido por desarrollar, teniendo en cuenta que la técnica de sensibilización sistemática tiene componentes activos. Entonces, el primer componente es justamente las situaciones, los eventos fóbicos que se tienen que establecer en una suerte de jerarquía, ¿verdad? El otro componente que se utiliza, que puede variar, pero el entrenamiento en la respuesta antagonista o en la respuesta alternativa, generalmente es la relajación profunda, ¿verdad? Entonces, el siguiente componente es el entrenamiento en relajación profunda. El otro componente ya es cuando se juntan, hay también, o puede haber también una prueba de imaginería, porque en consultorio la mayoría de las veces se utiliza la modalidad en imaginería, no se utiliza la modalidad in vivo. Entonces, esa modalidad en imaginería exige una prueba de imaginería que el terapeuta la toma, ¿verdad? Es una pruebita que hace para ver si
el cliente tiene capacidad de imaginación, ¿sí? Y conforme eso toma la decisión de ir por una modalidad puramente en imaginería, o puede tomar la decisión de hacer un mix. Si el estímulo le permite, puede hacer un mix entre imaginería y también en vivo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen mucha tela, chicos, para contar. Y luego, como dije, una vez que termina el primer apartado, que es esa introducción donde ustedes hablan de la técnica in extenso, viene el verdadero protagonista, que es el método. Y el método tiene otra vez, sus elementos y su estructura. Conforme esta grabación, ustedes pueden perfectamente marcar ahí los títulos, arrancando con el diseño, luego el diseño en procedimiento, desarrollar la fase A1 con sus componentes y así sucesivamente. No sé, Nati o Julia, si quieren seguir marcando. Profe, antes de que te vayas, por ejemplo, el tema de la calificación, eso se defiende, se expone, ¿verdad? Y ese día ya se va a tener la calificación o vos tenés que llevar, analizar y después recién va a estar. Generalmente hay una retroalimentación, pero un número exacto no. Ya, como para tener nomás así tipo un modelo, por así Sí. decir, con base No, en lo que hay presenten los una compañeros que vayan antes. Claro, no, hay una retroalimentación, pero calificación no, porque acuérdense que ahí se toma un porcentaje, digamos, de lo que es el examen final. ¿Sí? El otro sale del escrito, que sí o sí lo vamos a dar, ¿verdad? Ah, o sea que sí vamos a rendir entonces, profe, un final escrito, además del trabajo práctico. Sí, el trabajo práctico lo que está haciendo es adelantarse el examen oral, porque esto antes era el examen final era defensa oral. Y eso es lo que está difícil mismo por el número de ustedes. Sostener un examen oral en un día es misión imposible, ni si empezamos Sí, porque me pareció que habías dicho al inicio que era ya el final, por eso nomás. Ahora, el final me se transporté. divide entre esta defensa oral y luego la parte teórica, llamémosle, en un escrito. Gracias, profe. No sé si Natalia o Julia pueden seguir mirando el trabajo de los compañeros, chicas. Sí, profe, podemos.